En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Conscientes de nuestra nada, te adoramos, Jesús. Te adoramos fundiéndonos en ti. Y tomando tu corazón, tu mente, tu amor, tu voluntad, queremos orar a nombre de todas las criaturas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Saben de qué santo fue día ayer? 3 de junio, del apóstol Tomás. ¿Cómo conocemos a ese santo? O sea, ¿cómo lo ubicamos? Normalmente podríamos decir, Santo Tomás es o era un dudoso, dice Anita. Normalmente lo vemos como un incrédulo al pobre Tomás. Le quedó para siempre esa idea. ¿No será santo patrono de muchos aquí? ¿No? ¿Así? Este santo es patrono de muchas almas, de muchos de nosotros quizá. Ayer que fui a misa y escuchaba el Evangelio, ya ven que le dicen los apóstoles a Tomás, resucitó, vino, y él, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en el agujero del costado, no creeré. Si no veo, no creo. Y yo decía, qué hombre más atrevido. Pero lo peor o lo mejor, no sé qué será, es que Jesús le cumple el capricho. Es que
Lo que pide no era como una cosa cualquiera, ¿no creen? Si no meto mi dedo, no creeré. A mí me da la impresión de que el pobre no sabía lo que decía, que estaba hablando así como nomás, pues sí, nomás por hablar. ¿Por qué los demás apóstoles habían visto a Jesús y Tomás no? ¿Cuándo fue la primera vez que lo vieron? Cuando resucitó, ciertamente el mismo domingo de la resurrección, pero no estaba Tomás. ¿Por qué no estaba? ¿Y por qué los demás sí estaban? Sabemos que solo un apóstol estuvo en el Calvario, fue Juan. ¿Los demás qué? Todos corrieron. El mismo sábado, antes de la resurrección, Juan buscó a Pedro y lo encontró. Y los demás llegaron a la casa de Lázaro en Betania. Y ahí en casa de Lázaro, Jesús se le apareció primero a Lázaro. La primera persona a quien se le apareció fue la Virgen, después a muchos más, incluyendo a Lázaro, y les dijo que fueran al cenáculo. Entonces se van todos para allá, y estando allá en la noche, se aparece Jesús. Los apóstoles habían llegado a la casa de Lázaro pues porque era como un refugio. Unos llegaron allí solitos y otros, Simón Celote, los buscó y los llevó. Pero a Tomás no se lo hallaron. Estaban todos preocupados por él. En las visiones de María Valtorta, en el volumen 11, nos narra cómo llegó Tomás. Dice: llaman a la puerta, todos se quedan callados, lanzan un "oh" de sorpresa al ver que entra en el vestíbulo Elías junto con Tomás. Un Tomás tan cambiado que no parece más serlo. ¿Por qué dirá tan cambiado? El carácter de Tomás, según María Valtorta, era muy agradable. Tenía un humor muy bueno. Cuando los apóstoles, los demás, estaban molestos, cansados, fastidiados, él sacaba alguna cosa que los hacía reír. Y era el que, como cuando estaban muy enojados entre ellos por algo, porque no faltaban las riñas, él con algún chiste hacía que los ánimos se calmaran. Y si todos los apóstoles querían mucho a la Virgen, Tomás se lo demostraba haciéndole muchos regalitos. Él era orfebre, trabajaba en los metales y le hacía regalos. Entonces Valtorta aquí dice: un Tomás muy cambiado, no parece serlo. Sus compañeros lo rodean: ¿sabes que ha resucitado y ha venido y que espera tu regreso? Lo sé, me lo ha dicho también Elías, pero no lo creo. Creo en lo que mis ojos ven y veo que todo ha terminado. Veo que estamos dispersos, veo que no hay ni siquiera un sepulcro conocido donde se le pueda ir a llorar. En las puertas me detuvieron el viernes y me dijeron: ¿eras también uno de los suyos? Está muerto, no hay remedio alguno, vuelve a trabajar el oro. Y huí.
bienvenidas. Y le dicen, ¿a dónde huiste? Te buscamos por todas partes. Y entonces dice que fue a donde vivía su hermana. Recordarán que a este apóstol en el Evangelio lo llamaban, ¿cómo? ¿No se acuerdan cómo llamaban a Santo Tomás? El gemelo. Él tenía una hermana gemela que vivía en Ramá. Y dice, fui hacia allá, pero no me atreví a entrar a la casa por temor de que una mujer me regañara. Y entonces dice que vagó durante esos días por las montañas, desconsolado el pobre, como todos los demás apóstoles, hasta que fue a parar en la gruta donde Jesús había nacido, en Belén. Allí Jesús mismo iba seguido para rezar o para lo que fuera. Entonces fue allí y allí lo encontró Elías. Elías había sido uno de los pastores que adoró a Jesús cuando niño. Y entonces lo convenció de ir con los apóstoles. Y entonces le continúan diciendo, Tomás ha resucitado, te lo aseguro. Estuvo con nosotros, comió, habló, nos bendijo, nos perdonó, nos ha dado la potestad de perdonar. ¿Se acuerdan cuándo? ¿Cuándo Jesús le dio a los apóstoles la potestad de perdonar los pecados? El mismo día de la resurrección, cuando sopló sobre ellos. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. ¿Por qué no viniste antes? Tomás no se ve libre de su abatimiento. O sea, pongámonos un poquito en lugar de Tomás. Tomás quería mucho a Jesús. Para él Jesús está muerto. Y los apóstoles son presa de un delirio para él. Para él todo es triste, todo es negro. No hay así como una esperanza más. Y tercamente mueve la cabeza. Yo no creo. Habéis visto un fantasma. Vosotros estáis todos locos, sobre todo las mujeres. Un muerto no resucita por sí mismo. Le dicen, un hombre no, pero Él es Dios, ¿no lo crees? Y dice, sí, creo que es Dios, pero porque lo creo, pienso y digo. En lo que va a decir están las razones de por qué no cree que Jesús haya resucitado. Solemos juzgar a Tomás como un apóstol incrédulo, y bueno, ciertamente no creía, pero su falta de fe es muy compleja. No es la falta de fe de cualquier ateo, que dice, no creo. Él no cree, no porque crea que Jesús no tenía poder de resucitar. Sí cree que tiene el poder de resucitar, pero él cree que no había motivo. Dejo que él mismo lo diga. Dicen, sí, creo que es Dios, pero porque lo creo, pienso y digo que por más bueno que sea, no puede regresar a nosotros que poco lo amamos. Igualmente aseguro que por más humilde que sea, debe estar ya harto de haberse humillado de tomar nuestra carne. No, seguro está en el cielo como vencedor,
Y puede ser que se digne aparecer como espíritu. He dicho, tal vez, porque ni siquiera de eso somos dignos. Pero que haya resucitado en carne y huesos, no lo creo. ¿Ven su lógica? No es nomás la de uno que dice, no creo, no tengo fe. Tiene toda una lógica interna para creer que Jesús no resucitó. Dice, no tiene por qué regresar a nosotros, que somos unos cobardes, que no lo amamos, a este pueblo suyo que lo asesinó. No, por más bueno y humilde que sea, Tomás sabía cuán humilde era Jesús. Dice, ya debe estar harto de haber tomado esta carne nuestra, en la que tanto sufrió. No solo en su pasión, sino en esos años, en los 33 años de su vida en la tierra. Dice, no, ya le corresponde estar en el cielo, no tiene por qué volver aquí. Es un pensamiento, quisiera decir, lógico, incluso recto, pero muy humano. Medir a Dios con nuestras propias, ¿qué? Ideas, obviamente. En realidad Tomás no es muy distinto de nosotros, ni siquiera en eso. De nosotros que nos cuesta tanto a veces creer que todo un Dios pueda desear y querer venir a vivir en nosotros miserables criaturas. No, Él está muy bien en el cielo, Él está muy bien en el sagrario, pero venir a nosotros, tomar cada uno de nuestros actos tan miserables, tan pequeños, tan débiles. Al decir miserables no me refiero a actos de pecado, porque incluso nuestros pecados los tomó sobre sí. Pero tomar nuestros actos de la vida ordinaria para santificarlos y divinizarlos y hacer en cada uno de nuestros actos un desahogo de su amor divino, viviéndolos Él mismo, dándoles todo su poder, todo su amor, toda su sabiduría, haciendo que nuestra vida sea su vida, fundiéndonos en Él, regalándonos el don de su voluntad. No, eso es demasiado. Dice mi madre, pregúntame. Como ella suele repetir, cuando conoció divina voluntad, duró 3 años diciendo, eso no puede ser cierto. Es demasiado. Madre, te debiste llamar Tomasa. Es que no es la lógica de alguien que le falta fe como normalmente pensamos. Es la lógica de alguien instruido que dice, hay estos criterios y Dios solo puede obrar así. Más de eso, no. Él no quiere y por tanto no lo hará. Y la divina voluntad es un exceso del amor de Dios. No solo salvarnos, no solo decirnos pásenle al cielo, sino déjenme hacer de ustedes un cielo. Entonces, es demasiado. Sí, déjenme hacer de ustedes mi cielo, nos dice Jesús. Y es que Jonás solo pensaba en los de su tiempo, en los de su generación, en los que conocía. Pero había gente en el pasado, almas en el futuro, por las cuales Jesús debería de resucitar. No alcanzamos a vislumbrar tanto. Y esta misma tipo de falta de fe de Tomás es la que nosotros podemos tener a causa de nuestros pecados del pasado. ¿Cómo puede Dios querer fundirse conmigo que lo he amado tan miserablemente? Es que no es por nosotros, no somos nosotros quienes causamos eso, es Él quien lo quiere, es su amor el que lo empuja. Dice Jesús, cuando nuestro amor dicta, no hay nada que nos detenga. Y le dicen, pero si lo hemos besado, lo hemos visto comer, hemos oído su voz, tocado su mano, visto sus heridas, aunque así sea, no creo. No puedo.
Debo ver para creer. Si no veo en sus manos el agujero de los clavos y meto en ella mi dedo, y si no toco las heridas de sus pies, y si no meto mi mano en el agujero que hizo la lanza, no creeré. No soy un niño ni una mujercilla. Quiero la evidencia. Lo que mi razón no puede aceptar, lo rechazo. No puedo aceptar lo que me decís. Creo que esto que acaba de decir, no se daba cuenta lo que decía. O sea, él verdaderamente no esperaba poder meter su dedo en las heridas de Jesús ni su mano en su costado. Simplemente lo dijo para dejarles en claro que él estaba seguro de que no sucedería, de que él no estaba resucitado. O sea, tan no lo creo que me atrevo a decir esto, porque no va a suceder. No, él no era un irrespetuoso como para pedir semejante cosa. Simplemente era una forma de dejar en claro que Jesús no estaba vivo, como tal, así resucitado en carne y huesos. Estaba en el cielo, allá como espíritu glorioso. Y le dicen, pero Tomás, ¿crees que te queremos engañar? Dice, no, más bien agradezco que seáis tan buenos de quererme dar la paz que ustedes han logrado obtener con vuestra ilusión. Pero no creo en su resurrección. Os agradezco que seáis tan buenos de quererme dar la paz que habéis logrado obtener con vuestra ilusión. ¿Con vuestra qué? Ilusión. ¿No han escuchado cosas semejantes? Muchas gracias por invitarme a la divina voluntad, pero qué bueno que a ti te haga bien, qué bueno que tú te sientas bien, qué bueno que te dé la paz, qué bueno que te ayude en tu vida espiritual. Qué bueno, tú síguele con tus libritos, lee, reza, haz tus giritos. Pero yo ya tengo lo que ocupo y no necesito más. Te agradezco que seas tan bueno, tan buena de quererme ayudar. Pero ya, otro tipo de Tomases. No es gente mala, simplemente es que Dios se sale de nuestra lógica. Como bien dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y nosotros queremos que Él entre en el esquema humano de nuestra lógica. Y le contestan, ¿no tienes miedo que te vaya a castigar? Sabe y ve todo. Tenlo en cuenta. Eso que le dicen es porque en el encuentro que ellos tuvieron con Jesús, Jesús pues les habló de las cosas que ellos hicieron mientras Él no estaba. Y entonces ellos así como, ¿y cómo sabe? Y Jesús, ¿quién soy? ¿No tienes miedo que te vaya a castigar? Ve y sabe todo. Y dice, le pido que me convenza. Tengo cabeza y la uso. Que Él, el Señor de la inteligencia humana, enderece la mía si está extraviada. Le dicen, pero la razón, como Él lo ha dicho, es libre. O sea, Él no va a forzar, no va a hacer así en tu cabeza. Dice, con mayor motivo no puedo sujetarla a una sugestión colectiva. Os quiero, y quiero mucho al Señor. Le serviré como pueda, y me quedaré con vosotros. Predicaré su doctrina, pero no puedo creer sino lo que veo. Eso que dices de la divina voluntad, de que en cada acto Dios encierra todos los bienes de la creación y de la redención y de la santificación, y que un acto entra en la eternidad y abraza a todos los hombres del pasado, del presente y del futuro,
puros cuentos, puras fantasías, eso no se ve, cosas que se vean, que se toquen. Yo serviré al Señor como puedo, yo haré obras de caridad, yo daré catecismo, yo esto, yo aquello, lo cual es muy bueno. Pero el punto es que no nos abrimos a creer en el estado de vida en el que Dios nos invita y al bien que podríamos hacer allí. Tenemos demasiado en común con Tomás. Y no me refiero a los ateos, porque Tomás no era un ateo. No. No es el santo de los ateos. Es el santo de los buenos que quieren encasillar a Dios en la lógica humana. Es el santo de aquellos que se les dificulta creer en los excesos del amor divino. Es el santo de los buenos que no se despojan de lo humano. Qué Tomás tan distinto del que pensábamos, ¿verdad? Nosotros que nomás lo juzgábamos así como... Hasta decíamos, no, nosotros somos mejores, nosotros sí creemos que resucitó. No, somos iguales. Dice Tomás, terco, dice Valtorta, no escucha a nadie más que a sí mismo. Y es que es presa del dolor. Como nosotros cuando estamos en situaciones de mucho dolor, nos quieren consolar y nosotros no oímos. Tercamente movemos la cabeza, igual que Tomás, y solo oímos nuestra propia cantaleta interna, que dice todo el tiempo lo mismo y que no nos lleva a ningún lugar sino más abajo. Le hablan todos del que lo han visto, de cómo lo han visto, le aconsejan que hablen con la Virgen, pero mueve su cabeza. Se ha sentado sobre una especie de silla de piedra menos dura que su cerebro. Tercamente repite, creeré si lo veo. Y comenta Valtorta, la palabra de los infelices, que niegan lo que produce tanta dulzura, y es cosa tan santa creer, si admitieran que Dios todo lo puede. Bueno, pues ese es el encuentro de Tomás con los apóstoles. Yo me imagino que allí los apóstoles habrían estado pensando, ¿pero por qué no se aparece ahorita? ¿Por qué no viene Él y lo convence? Como nosotros a veces quisiéramos que Dios hiciera hacia los demás. Bueno, por fin, ¿cuándo se le aparece Jesús a Tomás? Porque se le apareció. ¿Cuándo? Nos lo dice el Evangelio. 8 días después, o sea, al siguiente domingo de la resurrección de Jesús, ya estaba Tomás. El domingo que ahora es el de la Divina Misericordia, domingo que antes se llamaba Inalvis, domingo como en el que Luisa nació. El domingo en el que se toca el corazón de Dios. Entonces están los apóstoles, ese día, es de noche, están, para quienes son de aquí, les comento que todas ellas vienen de Colima. ¿Quién sabe desde qué hora vienen? Bueno, ustedes no se parecen mucho a Tomás. Entonces, ese domingo es ya de noche, nos lo dice el Evangelio y también Valtorta, y dice que están los apóstoles cenando y Juan está sirviendo, llevando, dice Juan que tiene a sus espaldas una alacena, está encargado de llevar
a sus compañeros lo que deseen comer, como es pescado, que está ya sobre la mesa, pan, miel y quesitos frescos. En Israel siguen comiendo lo mismo, pero unos quesos exageradamente salados, que uno come un pedacito y parece que estás tomándote una cucharada de sal. Bueno, eso es solo un comentario que no va al caso. El punto es que es de noche y está oscuro todo, excepto la mesa donde hay 2 lamparitas. Cuando da la vuelta para llevar a su hermano Santiago el queso que le había pedido, ve al Señor. El Evangelio no nos da muchas pistas de cómo Jesús se aparecía después de resucitado. Una de las únicas pistas que nos da dice, estando los apóstoles a puerta cerrada, se presentó Jesús. O sea, no es que entrara por la puerta caminando, ¿verdad? Simplemente, de algún modo misterioso entraba. Pero no nos da detalles de cómo era la aparición. Ninguno de los evangelistas se centra en eso, lo cual no es muy importante, ciertamente no. Pero Jesús se lo permite ver a Valtorta y ella lo describe. ¿Quieren oírlo? Dice, Jesús se aparece de un modo muy curioso. La pared que está detrás de los apóstoles, que es de una sola pieza, menos en el ángulo de la puertecilla, se ilumina en el centro, como a la altura de 1 metro del suelo. Me quedé en silencio recordando la sala del cenáculo en Israel. Sí, entonces la pared en el centro se ilumina como a la altura de 1 metro del suelo, con una luz tenue y fosforescente como la que se ve en ciertos cuadros que brillan en la noche. Como si saliera de capas de niebla luminosa, emerge cada vez más clara la figura de Jesús. No sé si me expreso bien. Parece que su cuerpo manara a través de la pared que no se abre. O sea, la pared no se abre y sin embargo el cuerpo de Jesús pasa. Sigue como antes y sin embargo el cuerpo pasa. La luz parece ser la primera emanación de su cuerpo, la señal de que llega. Lo que sigue es muy curioso. Primero se ve como si estuviera dibujado con ligeras líneas de luz, como veo en el cielo al Padre y a los santos ángeles, algo inmaterial, pero luego toma forma material hasta que aparece como un cuerpo real. Larga ha sido mi descripción, pero la aparición de Jesús no fue cosa más que de unos segundos. Jesús está vestido de blanco, como resucitó y se apareció a la Virgen. Recordarán que la primera persona en ver a Jesús resucitado no fue la Magdalena, fue la Virgen. Esto, aunque no está escrito en la Biblia, sin embargo los mismos teólogos dicen, y los santos, por lógica, se debió aparecer primero a ella. Hermosísimo, amoroso, sonriente. Los brazos le caen a los lados del cuerpo, un poco separados, las palmas de sus manos viendo a los apóstoles. O sea, camina así. Las llagas de sus manos parecen 2 estrellas de diamantina, de las cuales brotan 2 rayos vivísimos. No veo los pies ni el costado, los oculta el vestido, del cual mana luz, donde no se ven las llagas. Su descripción es semejante a la que hace Santa Faustina en su cuadro, aunque en ese tiempo en que Valtorta escribió esto, creo que los libros de Santa Faustina todavía estaban en el índice de los libros prohibidos. Dice, al principio parece que el cuerpo de Jesús no sea sino un cuerpo cándido bañado por la luna. Luego, cuando ha tomado ya forma concreta,
sus ojos, cabellos, piel, tiene su color natural. Es Jesús, Jesús, el hombre Dios, pero más solemne desde que resucitó. Juan lo ve de este modo. Ningún otro se había dado cuenta. Juan da un salto, deja caer sobre la mesa el plato en que está el queso, que apoya las manos en la orilla de la mesa, se inclina un poco oblicuamente, como si se sintiera atraído, a la manera que el imán atrae el hierro, y lanza un «oh» apagado que todos oyen. Levantan la cabeza por el ruido de los platos y por el salto de Juan, y al verlo en esta forma estática, lo siguen con sus ojos, vuelven la cabeza y ven a Jesús. En el Evangelio, creo que al menos 2 veces, es el primero en ver y reconocer a Jesús es Juan. Creo que cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, es Juan el que dice, es el Señor. Bueno, su pureza lo hacía capaz de mirar a Jesús, capaz y merecedor, ambas cosas. Jesús, que había mirado al principio solo a Juan, mira ahora a todos y dice, la paz sea con vosotros. Todos lo rodean, algunos de rodillas a sus pies, entre los que están Pedro y Juan. Perdón, me brinqué un pedazo. Todos se dirigen a él con una sonrisa mucho mayor, avanza hacia ellos, caminando en el suelo como cualquier mortal. No flotaba, caminaba como cualquiera. Dice, entonces todos lo rodean. La primera vez que lo vieron, los pobres estaban todos cohibidos. Jesús debió durar buen rato en convencerlos de que por Él los perdonaba de todo, de que Él los seguía amando como antes. Aquí ya lo han visto una vez, entonces ya no tienen temor y se lanzan hacia Él. Algunos de rodillas a sus pies, entre los que están Pedro y Juan. Este besa la extremidad de su vestido y se la pone sobre la cara como si con ella quisiera acariciarse. Otros en pie pero inclinados, en señal de respeto. Pedro, para poder llegar más pronto, se ha brincado sobre la silla sin esperar a que Mateo saliera. El único que se queda como cohibido es Tomás. Está arrodillado junto a la mesa y no se atreve a acercarse. Hasta parece como si buscara ocultarse tras la esquina de la mesa. Jesús extiende sus manos para que se las besen. Los apóstoles las buscan con ansia sin igual. Jesús vuelve sus ojos sobre las cabezas como si buscara al 11. Claro que lo ha visto desde el primer momento, pero hace así para darle tiempo de que tenga valor para acercarse. Al ver que el incrédulo apóstol, avergonzado por lo que siente, no se atreve a hacerlo, lo llama. Tomás, ven aquí. El apóstol levanta la cabeza sin saber qué hacer, con lágrimas en los ojos, pero no siente valor para acercarse. Baja la cabeza, pobre Tomás. Jesús da unos pasos a donde está y vuelve a ordenar. Ven aquí, Tomás. La voz de Jesús es más imperiosa que antes. Tomás se levanta a duras penas y avergonzado se dirige a Jesús. Ved a quien no cree si no ve, exclama Jesús en voz baja, y hay un dejo de perdón en su voz. Tomás lo siente, o sea, siente ese perdón en la voz de Jesús. Es como un reproche, pero en realidad es así como, miren a quien no cree si no ve. A la vez en ella hay compasión,
hay ternura. Mira a Jesús y lo ve sonreír, toma valor y aprisa va hacia él. Ven aquí, acércate, mira. Mete tu dedo, si no te basta con mirar, en las heridas de tu maestro. Jesús extiende sus manos y se descubre el pecho, muestra la herida. Ahora la luz no brota más de las llagas, no brota desde el momento en que empezó a caminar como cualquier mortal, al salir de un nimbo de luz. Es como cualquier mortal. Las heridas son reales. ¿Se imaginan a Tomás pensando, pero no, de verdad, yo no me creas, olvida lo que dije? Pobrecillo. Pero como Jesús ve que en el fondo había amor, hace esto. Dice, las heridas son reales. ¿Cómo son las heridas de Jesús? Bueno, sí, reales, pues. Pero ¿cómo son? En nuestras imágenes de Jesús resucitado, ¿cómo suelen estar las heridas? Son como una cortadita así, muy bien delineada, e incluso con poquito moradito alrededor como para mostrar que se están cicatrizando. ¿Han visto imágenes así? Las heridas de Jesús, sabemos que en su pasión Él estaba todo llagado, todo su cuerpo, no solo las heridas de las manos y pies. Al resucitar, restaura todo su cuerpo, excepto manos, pies y costado, voluntariamente. Pero esas heridas las deja como eran. Entonces, no era así como, por decir, el Padre Pío tenía los estigmas, pero no tenía la mano traspasada. Eran solamente como, ¿cómo les digo? Como una llaga, pero sin traspasar. En cada místico las heridas son distintas. Sin embargo, el dolor, pues, bueno, puede ser como Dios quiera. Pero en Jesús era la carne abierta, así tal cual, no cicatrizándose. Por lo que entiendo, no sangraba, al menos en las visiones no aparece sangrando, pero era la carne viva. ¿Y cómo eran esas heridas? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban las heridas de Jesús? ¿Aquí? Todos los Cristos que hemos visto en toda nuestra vida las tienen ciertamente aquí, en la palma. ¿Pero han visto la sábana santa? Bueno, quizá no en vivo, yo tampoco, pero imágenes de la sábana santa, ¿dónde tiene la herida? En la muñeca, la tiene en la muñeca. Eso es una de las más leves razones, porque hay muchas otras, para creer que la sábana santa es real. Porque mientras los cristianos a lo largo de los siglos pensaban que las heridas fueron acá, la sábana santa siempre las tuvo aquí. Así que no la pintó alguien. Esa es una de tantas razones. Sin embargo, entonces, ¿dónde estaban las heridas de Jesús? Aquí. Ahí solo estaba una. En la sábana santa solo se ve una herida, porque está así, una mano sobre la otra. Entonces la que está encima tapa la de abajo. Esa mano de abajo no toca directamente la sábana, entonces no dejó la huella. Así que la de abajo no se ve. Sabemos que fue clavada primero la derecha y fue clavada donde iba. Normalmente no se clavaba aquí porque aquí solo hay huesitos así. Si se clavaba aquí se desgarraba, no podía contener el peso. En cambio acá el hueso de la muñeca podía sostener. Entonces,
Clavan la derecha en la muñeca, pero ¿qué pasa con esta? No alcanza. Entonces jalan la mano de Jesús, le dislocan los brazos y los huesos del pecho, pero aún así no alcanza a la muñeca. Entonces tuvieron que clavar acá, en la izquierda. Así que esta herida es alargada así, y esta es solo aquí. No sabemos, ni siquiera físicamente sabemos cuánto Jesús sufrió, ni siquiera físicamente. Los tormentos de su alma, que ya alguna vez hemos un poco hablado, menos podemos comprenderlos. Tan solo para poder respirar, porque el peso de su cuerpo hacía que estos huesos con los de atrás sofocaran los pulmones y el mismo corazón. Para poder respirar tenía que hacer el esfuerzo con esos brazos descoyuntados de levantarse en peso. ¿Y en qué se sostenía? En los clavos que traspasaban las manos y los pies. Levantarse sosteniéndose en ellos con esos brazos descoyuntados para poder respirar. Y Jesús le dice a Luisa, ese sofocamiento era para reparar cómo se encuentra mi voluntad divina en las criaturas. Está en todas, pero está sofocada. La criatura no le da vida libre. Recibe la vida de mi voluntad para vivir ella, la criatura, pero no deja mi voluntad vivir en ella. Bueno, entonces las heridas de Jesús eran así. Dice, son heridas reales, 2 agujeros irregulares, o sea, en formas muy, como eran, de los cuales el izquierdo llega hasta el meñique, esta que atraviesa el pulso, y una herida alargada que en la parte superior parece tener forma como de un acento circunflejo y es la herida del costado. Tomás tiembla, mira, pero no toca. Mueve sus labios y ni una palabra clara sale de sus labios. Dame tu mano, Tomás, ordena Jesús con una dulzura infinita. Y con su mano derecha, Jesús toma la del apóstol, le toma el dedo índice y lo pone en la herida de la mano izquierda, lo mete bien adentro para hacerle sentir que la palma está atravesada. Después le pone el dedo en el costado, mejor dicho, le toma los 4 dedos en su base, en el metacarpo, así. Y lo coloca sobre la herida del costado, los mete dentro. No se limita a apoyarlos en el borde. Y en igual posición sigue mirando a Tomás. Una mirada dura y al mismo tiempo dulce. Una unión extraña, dura para dejarle en claro y dulce para que no tenga miedo. Y dice, mete aquí tu dedo, mete tus dedos, tu mano si quieres, en mi costado, y no quieras ser más un hombre que no cree, sino al revés. Esto dice mientras hace lo que dije antes. Tomás, como si al estar cercano al corazón divino le hubiera dado valor, se atreve a hablar. Sus palabras son entrecortadas. Cae de rodillas al pronunciarlas con los brazos levantados y lágrimas de arrepentimiento. Dice, Señor mío y Dios mío. No dice más. Con eso ha dicho todo. Jesús lo perdona, le pone su mano derecha sobre la cabeza y le responde, Tomás, Tomás, ¿crees ahora porque me has visto? Dignos de alabanza son los que creerán en mí sin haberme visto. ¿Qué premio les daré si tengo en cuenta vuestra fe,
que ha necesitado verme para creer. Y bueno, los sienta a comer y él mismo come solo miel. Les da de comer él, o sea, toma las partes y se las da, pero él solamente come miel. Ese corazón traspasado. ¿Se han puesto a pensar que el corazón de Jesús resucitado palpita a la vez que está desgarrado? Porque la herida no es nomás por fuera. O sea, es la herida completa como fue. Si el mundo material tiene un centro, o sea, si toda la creación, si todo el universo tiene un centro, ¿cuál sería? El corazón de Jesús, ese corazón de carne de Jesús, que es material. Y ese corazón que es el centro de todo, ese corazón de Dios hecho carne, estará para siempre traspasado. ¿Por quién? Por nosotros. Pero esa lanza tiene nombre, se llama voluntad humana. Lo que ha traspasado el corazón de Dios fue la voluntad humana, toda, la de todos nosotros. Pero de esa herida que ha hecho la voluntad humana, ¿qué fluye? La felicidad del cielo, el bien para todos los moradores de la tierra, todos los sacramentos, el agua en la cual Dios sumerge a las criaturas en la Santísima Trinidad, que es el bautismo, la sangre con la que lava a los pecadores en la reconciliación, el amor que confirma y sella los matrimonios y todo lo demás. Dentro de ese corazón están fundidas dos voluntades. ¿Cuáles? Divina y humana. En Jesús mismo, su voluntad humana y su voluntad divina. Y también de esa herida brota la divina voluntad como don para nosotros, para invitarnos a vivir allí. Es el ejemplo perfecto de cómo Dios, de la maldad del hombre, saca bienes inmensos y excesos de amor. En nuestro país de repente estamos como en shock. Ha habido elecciones y ya hay un resultado. ¿Quería Dios ese resultado o no lo quería? ¿Sí o no? Sabemos que la ideología, para quienes no son de México, la ideología de quien ha ganado las elecciones no es católica ni cristiana. Lleva ideología de género, lleva promoción del aborto. Las personas a quienes admira, uno fue uno de los más grandes masones de nuestra patria, que fue Benito Juárez, que arrebató a la iglesia los bienes que tenía, lo cual fue bueno. O sea, él lo hizo con mala intención, quizá, no sabemos, Dios es quien sabe. Pero dentro de eso hubo un bien, porque Dios nos recuerda que lo importante es el cielo y no los bienes materiales, y nos vuelve a la pobreza, lo cual siempre será un bien espiritual. Entonces, ¿Dios habrá querido ese resultado? Yo mismo puse en WhatsApp cuando se estaban dando a conocer los resultados, que era momento de decir, no se haga mi voluntad, sino lo que tú permitas, Padre. Entonces, ¿Dios lo quiere o no lo quiere? El resultado. A la persona obviamente lo quiere, como a todos los seres humanos.
Pero ese resultado lo querría Dios. Exactamente. En el volumen 28, el 8 de febrero de 1931, Luisa nos narra algo muy doloroso para ella. Recibe prohibiciones muy duras de parte del Santo Oficio. A Luisa se le celebraba la misa todos los días en su cuarto y Jesús tomaba su alma y ella entraba en un estado de tremendo sufrimiento para poder compartir con Jesús las penas del alma de Jesús, que no podría soportar del todo en su cuerpo. Es lo que le llama el habitual estado. Ese Jesús tomar su alma, su cuerpo queda petrificado y ella entra en el mar del dolor del alma de Jesús para bien de todos nosotros, como alma víctima. Y ella solo salía de ese estado, ¿cómo? Cuando iba el sacerdote y le hacía la señal de la cruz, y eso era de todos los días. Bueno, pues fueron unas personas a llevar calumnias al Santo Oficio, hasta Roma, al Vaticano, y Luisa recibe unas medidas muy duras. Creo que incluso se prohíbe que vaya el sacerdote. Más o menos en el mismo tiempo en el que Dios permitió que el Padre Pío se le prohibiera celebrar la misa en público, confesar y permanecer encerrado sin ver a nadie más de fuera. Y creo que al Padre Pío esa situación le duró 10 años. Bueno, pues más o menos en ese mismo tiempo sucede esto con Luisa. Y el Padre Pío le mandaba consuelos a Luisa diciendo, no sé si en ese tiempo o más adelante o más atrás, no sé si coincidieron en el mismo tiempo en la persecución, pero le mandaba decir, ánimo, los sufrimientos de los santos son para bien de todas las almas, pero tales sufrimientos no tienen límites. Bueno, pues entonces Luisa está en este tormento, en ese dolor tremendo. Y le suplica a Jesús, al menos tú no me dejes. Y Jesús, incluso le dice, es más, llévame al cielo. Y así quedamos contentos, tú, yo y ellos. Y Jesús llora junto con ella. Llora. Le dice, hija mía, quieren forzarme a obrar de un modo no querido por mí. Y desahogándose en llanto, le dice, hija mía buena, ánimo, tú debes saber que mi voluntad divina obra en 2 modos, en modo querido y en modo permisivo. En modo querido, ¿qué significa? Cuando su voluntad de por sí misma desea que suceda tal cosa. En modo permisivo es cuando de por él quisiera que no fuera así, pero por respeto a la voluntad humana deja que suceda lo que la voluntad humana causa. No que él diga, voy a dar permiso porque yo quiero que así suceda, no, sino simplemente deja que suceda aquello que él no querría. Dice, cuando obra en modo querido, son designios que cumple, santidad que forma, santidad que forma en la criatura, designios que él quiere con todo el corazón que sucedan. Y la criatura que recibe este acto querido de mi voluntad, lo recibe dotado de luz, de gracia, de ayuda. Nada debe faltar a esta afortunada criatura para cumplir este acto querido por mi voluntad.
nada debe faltar a esta afortunada criatura. ¿Por qué es afortunada? Porque quiere lo que Dios quiere. Y entonces une su voluntad en lo que Dios desea darle y por tanto recibe de Dios ¿qué? Toda la luz, la ayuda, la gracia para cumplir del mejor modo, con alegría, lo que Dios mismo quiere que haga. Dice, en cambio, cuando mi voluntad obra en modo permisivo, y esto sucede cuando las criaturas, con el libre arbitrio de la voluntad humana que tienen, buscan atar las manos al Omnipotente. O sea, buscan que las cosas sucedan en contra de lo que Dios por sí mismo quisiera. Como en esto que quieren de ti, que quieren cambiar las cosas a su modo y no como yo, con tanto amor y para bien de todos, he dispuesto hasta hoy, y me obligan a obrar en modo permisivo. Y mi voluntad permisiva es con justicia y castigo enceguecedora. ¿Qué significa? O sea, cuando el hombre se opone a Dios y busca obrar en contra de su voluntad, ok, Dios permite que las cosas sucedan según el capricho del hombre, pero ¿qué pasa con la inteligencia del hombre? Queda ciega, es incapaz de comprender y buscar el bien por ese mismo rechazo y rebeldía del hombre. En cambio, en el otro modo, cuando el hombre quiere lo que Dios quiere, entonces el hombre comprende el bien que Dios le quiere dar y recibe la ayuda para llevarlo a cabo. Entonces dice, mi voluntad permisiva es con justicia y castigo enceguecedora. ¿Y quién sabe a dónde irán a precipitarse? Ya ven que dice en el Éxodo, cuando el faraón no quería dejar salir al pueblo. Recuerdan que el faraón terco, que no. Y entonces, ¿qué dice Dios? Endureceré su corazón. O sea, simplemente dejaré que siga su curso de dureza. Y entonces Dios tuvo que intervenir con castigos muy duros para Egipto. Cosas que obviamente Dios no quería hacer, pero la terquedad del faraón y la misma soberbia en general seguramente del pueblo egipcio causó que Dios tuviera que obrar en modo permisivo, dejando la justicia. Y entonces sabemos lo que sucede. Pero eso, ¿qué brotó de ese mal? De ese mal que el faraón provocó. Un bien mayor. El pueblo vio semejantes portentos de la mano de Dios, pero aún así siguió terco y vagó 40 años. Sí, es nuestra historia. Dice, ¿y quién sabe a dónde irán a precipitarse? Así que obraré con mi voluntad permisiva. Entonces, ¿Dios quería ese resultado? Quizá no en modo querido, pero fue modo permisivo. Ayer alguien me decía, pero es que si fuéramos más, si nos informáramos, si fuéramos más conscientes y más responsables, y yo le decía, mire, aun si fuéramos todo un pueblo de analfabetas, pero si fuéramos fieles a la ley de Dios, le aseguro que Dios nos daría gobernantes santos y rectos. Los gobernantes que tenemos no son más que el resultado y la consecuencia no de la desorganización política o de la ignorancia de la gente, sino de nuestra rebeldía a la voluntad de Dios. Y ella me decía, pero es que solo lo apoyaron la mitad de los mexicanos.
Le dije, la mitad con su voto, los demás con nuestra indiferencia espiritual. Le dije, a ver, ¿quién de nosotros está dispuesto para morir por la salvación de las almas? ¿A quién le duele con todo el corazón el estado espiritual de sus hermanos? ¿Quién está dispuesto a renunciar por completo a sí mismo y a su voluntad humana para dejar a Jesús vivir? Nadie, o muy pocos. Entonces, no le echemos la culpa a nadie, ni a los seguidores de tal partido, ni al gobernante que representa. Es simplemente el representante del estado interior de nuestro pueblo. Y no hay que buscar culpables en otro lado. Y Dios no ha hecho más que dejar que suceda lo que la voluntad humana en cúmulo, nuestra voluntad humana obrante en nosotros, rebelde a la voluntad de Dios. Alguien podrá decir, pero es que no somos malos, no matamos, no robamos. ¿Y ya dejamos a Jesús vivir en nosotros? ¿O vivimos solamente para nuestra complacencia, incluso en las cosas buenas y santas? Así que no hay quien haga balanza en contra del mal. Entonces no vivamos ahora quejándonos. Dios quería que mataran a Jesús. Obviamente Él no quería quien estuviera allí golpeando a su hijo, pero Él quería el bien que su hijo, sufriendo eso, podía obtener. Entonces, al decir no mi voluntad sino la tuya, no me refiero a Padre, que suceda todo el mal, no, sino que detrás de todo ese mal que nosotros causamos, tu voluntad, que es sabia, buena y omnipotente, encuentre el modo de resucitar la humanidad, de llevarnos al bien que quieres y puedes darnos, a pesar de nuestra maldad. Hemos elegido partidos que no aman a la Madre de Dios, sino que incluso usan su nombre. Cuando condenaron a Jesús, los judíos allá, dijo Pilatos, yo soy inocente de la sangre de este justo. ¿Y qué respondieron los judíos? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Jesús como hombre, tenía amor patrio, amaba a su patria, la amaba mucho como hombre. Fue un dolor tremendo para él como hombre ver al pueblo al que él pertenecía fulminado por la maldición que ellos mismos imprecaron y que usaron para sellarla su misma sangre, esa sangre que él venía a traer para salvarlos, ellos la usaron para sellar su maldición. Pues se ha usado, solemos cantarle a la Virgen de Guadalupe, morenita. Y se ha usado ese nombre en contra. Sin embargo, esperemos en Dios. Nuestra actitud, ayer también una persona decía, es que no hacemos nada, ¿verdad? Pero así como en el sentido de, casi como de armar una revolución en contra, y dije, no, allí no está. Veamos la historia del pueblo de Israel, cómo en el pasado ellos eran infieles a la ley de Dios, y entonces ¿qué venían? Invasiones, guerras, eran vencidos, el pueblo era disminuido atrozmente, incluso deportaciones, por así decir, los secuestraban a todo el pueblo de su tierra y los llevaron a Babilonia. Y entonces ellos buscaban medios políticos de arreglar la situación.
Haremos pacto con tal nación, con Asiria, con no sé quién. ¿Y qué les respondía Dios por medio de los profetas? Esto ha sucedido por vuestra rebeldía, por vuestra, usa incluso la palabra, por vuestra prostitución. Y dice, vuestra salvación no está en tal rey, no está en tal organización, está en volverse a mí, en volver humillados y contritos y reconocer vuestro mal y abrirse a recibir mi misericordia. Entonces, no. La salvación de México no estaba y no estará en ningún partido político, ni en ningún candidato. La salvación de México está en que reconozcamos a Dios y en que dejemos de ser unos ingratos ante tanto bien que hemos recibido como nación, como es María de Guadalupe, de quien Juan Pablo II dijo: no has hecho esto en ninguna otra nación, citando el Salmo. Entonces, ¿cómo podemos aminorar ese mal? En el volumen 16, el 9 de mayo de 1924, y bueno, la verdad es que no sabemos qué vaya a suceder en nuestro país, no podemos saber. ¿Se vuelva un reflejo de Venezuela, de Cuba? Porque quien ha ganado las elecciones ha afirmado que es admirador de Fidel Castro. No tenemos idea de qué vaya a suceder. Quizá por fuera vivamos unos meses como en luna de miel, externamente, y después muy mal. Pero lo triste es por dentro, porque no solo el poder ejecutivo, sino también el poder legislativo, en su inmensa mayoría, es de esa ideología contraria a la ley de Dios. Así que cualquier iniciativa contraria a la ley de Dios será aprobada. Y esa es la parte más dura. Eso, lo que suceda por dentro, esa rebeldía sistemática en contra de la voluntad de Dios, de los principios más esenciales de la vida humana, la vida, la familia. Entonces no es consolador el panorama. Aún si nos volviéramos potencia mundial, no es consolador el panorama. Pero no sabemos qué vaya a suceder. Nuestra labor es la de Jesús en su pasión. ¿Se imaginan a Jesús en la pasión diciendo: ay, pero los voy a acusar con mi Padre? ¿Pero dónde está el traidor que me entregó? Y así vemos ahora, los buenos están, o estamos, decimos, indignados y buscando al culpable y reclamando No, nuestra actitud, ¿cuál debe ser? La de Jesús. Estar dispuestos a morir para que la voluntad divina viva en nosotros y para bien de todas las criaturas. Le dice Jesús a Luisa en esa fecha, volumen 16, 9 de mayo de 1928. Hija mía, no es justo que mi justicia se arme en contra del hombre para castigarlo y casi destruir tantas vidas que ensucian la tierra y haga desaparecer junto con ellas regiones enteras, a fin de que sea purificada la tierra de tantas vidas pestilentes y de tantos demonios encarnados, que enmascarados bajo un velo sutil de bien aparentemente y a la vez maquinan ruinas para la iglesia y para la sociedad. ¿Crees tú que mi ausencia de ti sea cosa de nada? No, más bien, por cuanto más larga es mi ausencia, tanto más graves sucederán los castigos. O sea, su ausencia se refiere a no comunicarle a Luisa los sufrimientos de él.
A eso se refiere su ausencia. Y además, recuerda cuántas cosas te he dicho acerca de mi voluntad. Así que los males, las destrucciones, servirán para cumplir lo que te he dicho. Que mi voluntad venga a reinar sobre la tierra. ¿Cuál es el bien que sucederá a partir de lo que suceda, de las cosas dolorosas que puedan suceder, de la rebeldía creciente? Por cuanto el mal más se fortalece, se concentra y se define y se muestra y obra, significa que más pronto va a explotar. Dios dejará simplemente que toquemos fondo, porque solo de esa manera nos convenceremos de que nuestra voluntad humana es buena para nada cuando se separa de Dios. Y entonces clamaremos a Dios que por favor intervenga, que por favor tenga misericordia. Y Dios tendrá una inmensa misericordia, dándonos el don de su voluntad y restaurando todas las cosas en el orden. Por eso, mientras el mal más se define, se concreta y obra, quienes queremos el bien, ¿qué debemos hacer? No quedarnos criticando el mal, sino arrojarnos más fuertemente en el bien, definirnos, decidirnos y concentrar todo nuestro ser en la divina voluntad. Dice, por eso ten paciencia, hija mía, y no salgas jamás de mi voluntad, porque todo lo que se desarrolla en ti servirá al trabajo para que mi voluntad tenga su dominio y venga como en triunfo a reinar en medio de los hombres. Y dice Luisa, entonces yo ante este hablar de Jesús he quedado resignada, sí, pero sumamente afligida. El pensamiento de los graves males del mundo y de su privación son como navaja de doble filo que me mata, y para mayor tormento no me hace morir. Después mi Jesús, la mañana siguiente, se ha hecho ver en mi interior como internado dentro, o sea, dentro de Luisa, y me ha dicho, hija mía, estoy oculto en ti, y desde dentro de ti estoy viendo qué hace el mundo. En ti encuentro el aire de mi voluntad. En otro lugar, creo, le dice cómo la voluntad humana obrante forma un aire pestilente en la humanidad. Es el pecado. Son los mismos demonios vagando para perdición de las almas, como decimos. Y vagando porque nuestra voluntad le abre la puerta. Leía hace días de un exorcista italiano que dice que el demonio busca tanto la sangre de los niños abortados porque esa sangre abre puertas del infierno que estaban cerradas desde la creación. Es por eso que vemos tanto poder del demonio en la sociedad. Es por eso, y bueno, de verdad es de llorar lo que pueda venir. Y de llorar internamente por los males internos, por todo ese dolor de Jesús. Yo le suplicaba a Jesús, Jesús, te pido que no gane quien no esté de acuerdo a tu voluntad, y tú, Jesús, sabes quién. No tanto para que no se acabe nuestra comodidad, sino para que no seas tú tan ofendido. Pero tristemente, como decimos, el cúmulo del querer humano en México ha producido esto. Entonces, dentro de ese aire pestilente de pecado que produce la voluntad humana, dice el Jesús, en ti
Alma que vives en mi querer, en ti encuentro el aire de mi voluntad. Y siento que puedo estar con el decoro que conviene a mi persona. Es verdad que mi voluntad se encuentra por doquier, pero oh, qué diferente es encontrarse como vida de la criatura y la criatura vivir en ella. Este es el tercer modo de la voluntad de Dios, o si quieren el cuarto. O sea, existe el modo de la voluntad de Dios ordenada. Son modos en que la voluntad de Dios se muestra, se dirige a la criatura. La voluntad de Dios ordenada, no en el sentido de al revés de desorden, sino de cuando la voluntad de Dios muestra una orden, ordena que algo suceda, y esos son los mandamientos. O sea, para mí es voluntad de Dios ordenada que cumpla con mis obligaciones, mi deber de Estado, que cumpla con los mandamientos, con las leyes de la Iglesia y con el amor, el mandamiento del amor. Eso es voluntad de Dios ordenada, que se debe cumplir. ¿Sí? También la voluntad de Dios tiene el poder de a veces obrar con su basta e imponer su voluntad, pero generalmente eso es hasta después de haber dejado al hombre en libertad y de que el hombre decida. Entonces el otro modo es voluntad querida, cuando Dios quiere algo de por sí. O sea, para mí es voluntad de Dios ordenada que yo vaya a misa los domingos. Sin embargo, es voluntad de Dios querida que vaya a misa todos los días, pero no es una orden. ¿Se nota? O sea, en voluntad querida es algo bueno que Dios quisiera, pero que como tal no es una orden que yo deba cumplir. La santidad requiere cumplir la voluntad ordenada y la voluntad querida y resignarse a la voluntad permisiva. Cuando Dios deja que las cosas sucedan, cosas que Él no quisiera, pero que por respeto a la voluntad humana rebelde, debe dejar que sucedan. Entonces, requiere de nuestra parte resignación. Pero eso no es todo. Hay otro modo como la voluntad de Dios puede obrar hacia la criatura. Y es el modo obrante. Obrante. O sea, no solo Dios allá que ordena que algo suceda. No solo Dios que ordena que se cumpla tal cosa. No solo Dios que quiere que hagamos algo. No solo Dios que permite que algo suceda. Como es modo ordenado, querido y permisivo, sino además el modo obrante. ¿Qué es eso? Que la voluntad de Dios se muda para vivir aquí. O sea, es la voluntad de Dios viviente en la criatura. Y dice Jesús, mi voluntad, entonces, es verdad que mi voluntad se encuentra por doquier, pero oh, qué diferente es encontrarse como vida de la criatura, como vida de la criatura allí dentro. Y la criatura vivir en ella, no solo obedecerla desde fuera, sino la misma criatura ponerse toda en la voluntad de Dios y fundirse con ella. Mi voluntad en medio de las criaturas se encuentra aislada, ofendida, sin poder desarrollar los bienes que contiene. Formar en ellas, sin poder desarrollar los bienes que contiene y formar en ellas una vida de sí, vida de voluntad divina en la criatura y para sí. Eso no puede. En cambio, donde encuentro que la criatura se presta a no querer otra vida sino solo la de mi voluntad, se encuentra en compañía, es amada, desarrolla los bienes que contiene y goza al ponerlos en común con el alma para formar en ella una vida de sí y para sí. ¿Se nota la diferencia entre el modo ordenado, querido, permisivo y el obrante? Este modo obrante de la divina voluntad es todo el deseo de Jesús.
Y seguimos como Tomás. O sea, no solo mandarnos unos cuantos bienes y ayudas, como cuando se cumple la voluntad querida, sino además poner todo en común, formando su vida en nosotros y nuestra vida en su voluntad. Dice, y yo encontrando mis cosas en el alma, esto es, mi santidad, mi luz y mi misma voluntad obrante en ella, me encuentro con los honores y decoro de cómo me encontraba en mi humanidad cuando estuve en la tierra. O sea, está hablando el Verbo divino. Dice, en esta alma que vive en mi voluntad, que ha fundido su voluntad en la mía, y por tanto recibe todo el depósito de todos mis bienes, de mis atributos. Dice, yo me encuentro en esta alma con el mismo decoro con el que, como Verbo divino, me encontraba en mi humanidad cuando viví sobre la tierra. Oye, Ricky, de hecho es la finalidad, ¿no?, de todos los demás sucesos anteriores. La finalidad es la... Sí, este modo de la divina voluntad obrante en la criatura es la finalidad, es lo que Dios desea, lo que busca, y para ello se vale de los otros modos. Esos modos cumplen su finalidad cuando llegamos a la divina voluntad obrante en la criatura. Un proceso bastante largo, un proceso de 2000 años. O sea, nos admiramos de los 40 años que caminaron los israelitas, pero nosotros llevamos 2000 años de regreso a la casa del Padre. 2000 años siendo evangelizados, encaminados con sacramentos, iglesia y demás. Y aún reconozco que ese modo de obrar de Santo Tomás permanece todavía en su pueblo elegido. Si Dios vive en mí verdaderamente, ¿por qué vivo de temores? Si he entregado mi vida, he hecho este intercambio de vida, ¿de qué manera debería de ser la vida de Jesús en nosotros y mi vida ya en Cristo? Esto debe permanecer verdaderamente Cristo resucitado en cada acto nuestro. Esto debe levantar nuestro corazón, nuestro ser hacia Cristo, a pesar de que la derrota externa parece que se cumplió. Pero lo que permanece es Cristo y permanecerá para siempre. Y no por nosotros, sino por ese Dios que nos habita. Verdaderamente esto es estremecedor y que nos vuelve a mantener de pie. Pero ahora sí, no teniendo ese pensamiento humano limitado que limita la vida de Dios en nosotros. ¿Verdad? Quizás Santo Tomás podría parecérsenos y decir, por favor, ya no me imiten. No me imiten en eso, imítenme en lo demás. Lo dice en otro volumen bien claro, ¿verdad? Mientras la humanidad está buscando expulsar a Dios de todo. Sí, creo que es el volumen 12, donde dice Jesús, oh inicua tierra, inicuo mundo, estás haciendo de todo para echarme de la faz de la tierra, para quitar todo lo sagrado, destruir mis templos, matar a mis ministros, alejarme de todo. Y sin embargo, yo te estoy preparando una era de amor. Tú harás tu camino para echarme y yo haré mi camino para confundirte en amor. Me haré encontrar por delante, te seguiré por detrás, me encontraré a los lados, encima y abajo, hasta obligarte a rendirte en amor. Pero eso sucederá en medio del dolor, porque de otro modo no entendemos. Así que Jesús le dice a Luisa, deja que el mundo haga su curso y tú y yo hagamos el nuestro. Te quiero conmigo a preparar esta era de amor celestial y divina.
¿Cómo? Empezando a vivir el modo de la divina voluntad obrante en nosotros. Es así como ayudaremos a Jesús a confundir en amor no solo nuestra patria rebelde, sino el mundo. Termino esta lectura. Dice, entonces, me encuentro en esta alma con los honores y decoro de cómo me encontraba en mi humanidad cuando estuve en la tierra, en la cual mi divinidad, viviendo en ella, estaba como escondida y cubierta con el vestido de mi humanidad. El modo obrante es escondido, no se debe ver. Por fuera se debe ver un cristiano recto que cumple con su deber. Dice, así me cubro con el vestido del alma que hace mi voluntad, en este modo, en el modo obrante. Vivo escondido en ella como en mi centro, y desde dentro de ella veo los males de las criaturas y lloro y rezo por ellas. Y viendo que una criatura de la misma estirpe de ellas, tiene por vida mi voluntad, aún estando en la tierra, ¿cuántos males y castigos no evito por causa de ella? O sea, como siempre, el modo de aminorar los males y castigos será dejando a Jesús vivir en nosotros con su voluntad en modo, ¿cómo? Obrante. No solo cumplir los mandamientos, no solo hacer lo que Dios quiere, no solo resignarnos a la voluntad permisiva, sino dejarla obrar en nosotros, unir, fundir nuestra voluntad y dejar que forme su vida en nosotros. Dice, ¿cuántas veces estoy a punto de destruirlas por los derechos de la justicia? Y de terminar con ellas por los tantos males que cometen, pero con solo mirarte, a ti alma que vives en mi querer, y mirando en ti mi voluntad y la fuerza de ella, me escondo de nuevo y me abstengo. Por eso, hija mía, paciencia, y haz que mi querer tenga siempre vida completa en ti. Dejamos allí. Deberíamos estar contentos, Ricky, porque cada paso estamos más cerca de eso. Pues sí, dijo Jesús, cuando estas cosas sucedan, alégrense y levanten la cabeza porque se acerca vuestra liberación. ¿Paramos allí o quieren una lectura más? ¿No más? Volumen 17, 23 de octubre de 1924. Luisa quiere irse al cielo. ¿Ustedes no? ¿Sí quieren irse al cielo? ¿Le suplican a Jesús que se las lleve al cielo? ¿Sí? Y entonces Jesús le dice, hija mía, ¿no quieres hacer mi voluntad? Y Luisa, muy inteligente, responde, claro que quiero hacer tu voluntad, pero también en el cielo está tu voluntad. Así que si hasta ahora la he hecho en la tierra, de ahora en adelante quiero ir a hacerla en el cielo. Por eso pronto llévame, no me dejes más, siento que no puedo más, ten piedad de mí. Qué inteligente. ¿Y qué contesta Jesús? Hija mía, tú no sabes qué cosa es mi voluntad en la tierra, o sea, mi voluntad obrante en la tierra. Se ve que después de tantas lecciones mías no lo has entendido bien, Tomasita. Debes saber que el alma que hace vivir mi voluntad en ella, ¿el alma que qué? Que hace que la divina voluntad viva en ella,
conforme reza, conforme sufre, obra, ama, etc., forma un dulce encanto a las pupilas divinas, de manera que encierra en ese encanto con sus actos la mirada de Dios, de modo que, raptado por la dulzura de este encanto, muchos castigos que se atraen las criaturas por sí solitas, con sus graves pecados, este encanto tiene virtud de impedir que mi justicia se derrame con todo su furor sobre la faz de la tierra. Porque también mi justicia siente el encanto de mi voluntad que obra en la criatura. ¿Te parece poco que el Creador vea en las criaturas, viviendo aún sobre la tierra, su voluntad divina obrante, triunfante y dominante, con esa misma libertad con la cual obra y domina en el cielo? Dijo el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret, no sé si ya se saben esa cita, ojalá. Ahí donde se cumple la voluntad de Dios, ahí está el cielo, porque la esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la esencia del cielo? No es que haya brillos y cantos y cosas bonitas, no, la esencia de donde brota todo lo demás, toda la delicia, toda la felicidad, la esencia es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. Lo dijo el Papa Benedicto en el libro Jesús de Nazaret. Entonces Jesús le dice a Luisa, ¿te parece poco que el Creador vea en las criaturas, pero viviendo sobre la tierra, su voluntad obrante, triunfante y dominante, con esa misma libertad con la cual obra y domina en el cielo? Este encanto no está en el cielo, porque mi voluntad en mi reino domina como en su casa, y el encanto viene formado en mí mismo, no fuera de mí. Así que soy yo, es mi voluntad la que encanta con una fuerza raptora a todos los bienaventurados, de manera que sus pupilas están encerradas en mi encanto para gozar eternamente. ¿Se entiende, no? Ese encanto que forma su voluntad residente en él y que de él brota para darse y para encantar a los bienaventurados. Dice, así que no ellos me forman el dulce encanto, sino yo a ellos. Así que mis pupilas están libres, no sufren ninguna fascinación. O sea, es él del que parte el encanto hacia ellos. Dice, en cambio, mi voluntad, viviendo en la criatura que navega en el exilio, es obrante y dominante en casa de la criatura, no en el cielo. Ya ven que a los niños de chiquillos, ¿cómo les gusta ir a la casa del amigo? Aunque su casa esté muy bien, vamos allá a la otra. Pues este chiquillo, Jesús, conserva eso de los niños. Dice, y por esto me forma el encanto, me fascina y me hace sentir a mi mirada un atractivo tal que rapta a fijar mis pupilas en ella sin poder separarlas. Dios Padre dijo de Jesús, este es mi Hijo en el que encuentro todas mis complacencias. Pero ahora Jesús quiere encontrar a esas almas en quienes encontrar todas sus complacencias, pero aquí en la tierra. Dice, tú no sabes cuán necesario es este encanto en estos tiempos. ¿Cuál encanto? Esa belleza, ese cielo mudado en la tierra, en el alma, la divina voluntad viviente en la criatura. Dice, tú no sabes cuán necesario es este encanto en estos tiempos,
¿cuántos males vendrán? Los pueblos se verán obligados a devorarse uno al otro. Serán tomados de tal rabia de ensañarse el uno contra el otro. Pero la culpa mayor es de los jefes y gobernantes. No está hablando de un país en concreto. No podemos asegurar que así vaya a ser aquí. Pobres pueblos, tienen por jefes a verdaderos carniceros, diablos encarnados, que quieren hacer carnicería de sus hermanos. Un ejemplo de esto, pues obviamente fue Hitler. Pero la más grave no es la carnicería externa que hace algún gobernante ordenando guerra. Hay carnicería de almas, ¿saben eso? Ser un carnicero de cuerpos, pues es horroroso, ciertamente. Pero hay un horror más grande, ser carnicero de almas. En algún lugar Jesús habla así, habla de los carniceros de almas. ¿Quiénes son? Los que destrozan la preciosa imagen de Dios en las almas. Entonces, alguien que gobierna para los intereses del demonio, que hace leyes que destrozan la ley natural, que destrozan la naturaleza humana como Dios la creó, la familia, que destroza la maternidad y la vida, que produce y deja que haya tantos escándalos, carnicero de almas, de almas. Dice Jesús, diablos encarnados, que quieren hacer carnicería de sus hermanos. Pero esa carnicería de las almas no nos preocupa tristemente como nos preocuparía si se desatara una guerra y empezaran a matar externamente. ¿Qué diferencia hay entre matar a un niño afuera del vientre de su madre y entre matarla adentro? No, es peor. Es peor, allí dentro debía ser protegido con la vida de la madre. Si los males no debieran ser graves, tu Jesús no te dejaba como privada de él. Tú temes que sea por otra cosa, por lo que te privo de mí. No, está segura. Es mi justicia, que privándote de mí, quiere descargarse sobre las criaturas. Ese modo permisivo que tanto le duele al Señor, pero que es necesario, que es justo y que es el único modo de hacernos resucitar. Tú no salgas jamás de mi voluntad, a fin de que su dulce encanto en ti pueda evitar a los pueblos males mayores. Es una alternancia curiosa, estar en medio del infierno y tener el cielo dentro. Y eso solo es posible en la divina voluntad. Y es la única arma que se puede usar para contrarrestar tanto mal. E insisto, el enemigo no es el gobierno, no es el candidato, no es ni el partido. No, el enemigo es el demonio y la voluntad humana que todos tenemos. Nuestra labor es amar aún al verdugo como Jesús los amaba. Renunciar continuamente a nuestra vida, o sea, ese acto de morir a nosotros mismos, para que el acto redentor de Jesús suceda aquí en la tierra en nuestra vida. Y tener la mirada en lo que Él nos promete, esa era de amor que viene después. Y ayudarle con el modo obrante. Los giros son parte del modo obrante de la divina voluntad, ¿sí? O sea, el modo obrante abarca todo lo que hacemos en todo el día. Y además, dentro de ese vivir diario, debemos incluir el modo de orar de Jesús, que son los giros, ¿sí? Ese abarcar a todos. Bueno, pero es otro tema. Bueno, despidámonos de Jesús.
Jesús sacramentado. Tú formas el encanto al cielo y eres el encanto de las almas que te aman. Pero ahora nos quieres dar el don, el regalo de tu voluntad, dada a nosotros. Y nosotros, en respuesta y en correspondencia a ti, queremos formarte el dulce encanto de tu voluntad, el aire balsámico de cielo, y así purificar la tierra, y así amarte por todos, y así contigo, en ti, sean todos salvados, sean todos rescatados, porque aún esos que gobiernan son almas, almas por quienes tú moriste, almas por quienes estás dispuesto a darlo todo. Gracias, Jesús. Ayúdanos a mantenernos atentos y fieles en tu voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la voluntad de Dios, siempre. Pues hoy vinieron más personas de Colima que de Tepa. Aquí pasa que en las vacaciones las mamás ya no pueden salir con sus niños y se queda solo. Pero bueno, muy bienvenidas a Tepa. Sí la conocen, ¿verdad?